La segunda parte del estudio se llama entonces el tema las pruebas de Daniel. La segunda parte. La prueba que vamos a estudiar hoy se llama la prueba de lealtad. Daniel capítulo 3, vamos a leerlo todo completo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el espectro de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos,
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los habitantes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. La palabra del Señor nos habla entonces de estos tres muchachos, que recuerde que cuando la invasión de Babilonia al pueblo de Israel, dice la Escritura que fueron deportados, mucho pueblo de los israelitas fueron deportados a Babilonia. Entonces fueron llevados a Babilonia, y unos de ellos dentro de ellos estaba la familia, como lo hemos estudiado antes. Estos cuatro muchachos que pertenecían a la familia de los nobles, eran hijos de príncipes, o sea, era linaje importante. Y al llevárselos a Babilonia, a los del linaje más importante, eso también simbolizaba dominio. Por ejemplo, cuando una nación se va a la guerra contra otra nación, el hecho de tener como prisioneros de guerra a los hijos de los reyes, los hijos de los principales del ejército, de los gobernantes, esto simboliza poderío. O sea, no van a someter como prisionero a cualquier transeúnte, a cualquier persona, sino a la gente importante, porque eso representa poder, eso representa dominio. Estudiando entonces, recordemos que en el capítulo anterior, cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, él le decía que la cabeza de la estatua que había soñado el rey era la cabeza de oro y estaba en varios materiales. Entonces decía: rey, tú eres esa cabeza de oro, después de ti vendrá otro reino, y luego después de este, y empezó Daniel a interpretar el sueño, pero era una profecía tremenda. Lo que yo veo en este momento, en que Nabucodonosor toma la decisión de construir la estatua que vio en los sueños, mandó a hacer una estatua, pero no así de la misma manera como había soñado, sino que todos los materiales de oro, todos los materiales era completa de oro. ¿Con esto qué quería el rey? Con esto quería el rey demostrar o establecer que su reino no iba a tener fin, porque su cabeza era de oro en el sueño, pero él manda hacer la estatua toda de oro, no solo la cabeza. Dice: bueno, entonces voy a garantizar en mis fuerzas, voy a asegurarme que mi reino nunca sea removido y que mi linaje gobierne para siempre. Pues él no podía decir que él iba a ser eternamente rey, porque pues igual no era eterno, pero sí que todo su linaje, que todo el linaje de Nabucodonosor gobernara para siempre, y sobre todas las naciones del mundo, que fuera el rey más poderoso. En la Babilonia, como les había explicado la vez pasada, Babilonia ocupaba el territorio básicamente del sur de Irak y toda la región surcentral de la Mesopotamia. Esta era la región de Babilonia. En Babilonia se tenía la creencia de que los monumentos tenían poder, porque ellos adoraban las estatuas. Entonces, cuando establecían un monumento a un rey, un monumento a un dios específico, ese monumento como tal le daban los babilonios el poder,
le daban los babilonios como ese poder para ejercer dominio territorial. De los lugares donde se establecían estatuas, se establecía la hegemonía de los demonios que ellos adoraban o de los dioses que ellos adoraban. De hecho, el imperio de Babilonia ejerció una gran influencia en todas las culturas del mundo. O sea, donde se maneja o donde se ve esta situación de las estatuas y los monumentos, es una gran influencia marcada por los babilonios. O sea, los babilonios, recuerde que este imperio en su máximo apogeo se extendió por muchas naciones del mundo y toda esa cultura fue llevada. O sea, Babilonia, más que un territorio físico geográfico, Babilonia se convirtió en todo un sistema de culto a nivel mundial. Y contra ese sistema de culto es que Dios había profetizado, que vendría uno como la roca que iba a destruir, iba a quebrar todo ese. Hablaba era de ese sistema de culto. Nabucodonosor entonces sintió temor de la interpretación del sueño de Daniel y pretendió que con esa estatua completa de oro podía garantizar su reino por mucho tiempo. Sadrac, Mesach y Abednego muestran entonces con su obediencia lo que dice Romanos 13 del 1 al 2. Recuérdese que nosotros lo hemos memorizado. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Dice que Dios mismo es el que ha establecido, y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. A pesar de que Nabucodonosor era un rey impío, pagano, era un hombre idólatra, a pesar de que era malvado, sin embargo era el rey. Entonces los cuatro jóvenes, sobre todo en esta parte de este capítulo, Sadrac, Mesach y Abednego, sabían que ellos estaban bajo ese yugo, debían someterse al rey. Y ante todo ellos fueron un gran ejemplo. Ellos al lado de Daniel, durante todo el estudio que uno hace del libro de Daniel, uno se da cuenta que estos cuatro jóvenes nunca se levantaron contra estos reyes. Ni Darío, ni Ciro, nunca se levantaron contra estos reyes. Fueron totalmente sometidos a la autoridad. Sin embargo, como dice la palabra acá, ellos hablan con un total respeto al rey, hablan con respeto, pero le dicen: majestad, no es necesario que nos des explicaciones sobre eso. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. O sea, tenía una posición firme. ¿Por qué? Porque ellos entendían el principio de autoridad, de que uno se sujeta a la autoridad, sin embargo la obediencia es condicional, porque cuando la autoridad lo que dispone es algo que va contra los principios de Dios, yo simplemente tengo el respaldo del Señor para no aceptarlo. Ellos, por el hecho de que Nabucodonosor era el rey, ellos no estaban obligados a arrodillarse delante de la estatua, porque si bien es cierto que ese hombre rey era autoridad, también es cierto que por encima de los reyes y por encima de los tronos de este mundo está el trono de Dios. Amén. Entonces, obediencia a Dios, pero sí respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad. Hay que entender muy bien este concepto, porque entonces, por ejemplo, los jóvenes que están acá pueden decir: ah, qué bien, o sea que tengo la oportunidad de desobedecer a mi padre. No, no es desde ese punto de vista, porque si su padre le da una orden que no compromete los principios de la palabra del Señor, usted sí debe respetar y debe obedecer. Amén. O sea, solamente esto aplica, el no obedecer a la autoridad solamente aplica cuando la orden que se imparte de parte de la autoridad es una orden que va contra los principios y contra Dios mismo. En ese momento es cuando no se obedece, pero se respeta la autoridad. O sea, no se degrada ni se ofende, no se denigra de la autoridad, pero entonces no se le obedece. Ellos entonces allí estuvieron firmes, entendiendo cómo era este concepto de autoridad, la manera correcta frente a un rey impío, cómo se sujetan, pero no obedecen. Otro punto importante, lo que dice el versículo del 16 al 18. Ellos mismos dicen: rey, no adoraremos a esta estatua. Nuestro Dios nos rescatará de esto. Pero si no nos rescata,
con todo y eso no vamos a adorar tampoco. O sea que no condicionan la protección de Dios, no la condicionan a que los salve del horno de fuego. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo tal cosa, pero si Dios no está conmigo, entonces no. Y no se trata de que nosotros condicionemos la obediencia a Dios solo porque Dios nos respalde. A veces pueden suceder en la vida del cristiano en que Dios, por probar nuestro corazón, Dios nos somete a situaciones difíciles y no pareciera que no estuviera Dios por ningún lado como rescatándonos o respaldándonos. A ver nosotros qué actitud tomamos. Ellos, sin embargo, estaban decididos. Rey, si usted nos mete en ese horno, Dios nos va a rescatar, Dios nos va a salvar. Pero si no nos salvara, listo, nos chamuscamos, preferimos ser chamuscados y no postrar nuestras rodillas ante los ídolos. Tenían muy claro esto. Esto debe ser muy diciente, mi hermano, para la vida de una persona. De que nosotros no debemos creer a Dios, obedecer a Dios, solamente cuando sentimos el respaldo de Dios. Aun cuando nosotros no tengamos una evidencia de que Dios esté actuando directamente en las circunstancias nuestras, en nuestras dificultades, sin embargo estamos llamados a obedecerle. Dice la palabra en Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y el testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, cuando usted llega a un punto en tomar la cruz y seguir a Jesús, en que a usted no le importa lo que pase con su vida con tal de obedecer a Dios, por encima de si Dios a usted lo respalde o no lo respalde, por encima si Dios lo va a librar a usted del peligro o no lo va a librar, pero usted hace la voluntad de Dios, simplemente eso quiere decir de que usted no va a menospreciar su vida. También menospreciar su vida tiene que ver, de pronto en un caso no es un caso tan extremo como Sadrach, Mesach y Abednego, sino que en otro caso, por ejemplo, cuando usted está rodeado de ciertas amistades, de ciertas personas, y que esas personas ponen en duda sus principios o su carácter. Dice, es que usted se dejó lavar el cerebro de los evangélicos, es que usted se fanatizó, vea, vaya mejor a tal iglesia, allá no le prohíben a uno ir a beber, es que prohíbe, empezando porque en las iglesias cristianas a nadie se le prohíbe, es una convicción que trae el Espíritu Santo. Dice, allá lo dejan a uno beber, allá lo dejan a uno fumar, allá no les importa si uno está viviendo con la querida o con la esposa, allá no les importa no, allá solamente va uno y lee la Biblia un ratico y ¿sí me entiende? Igualito que como si usted estuviera yendo a la misa, la misma religiosidad. Pero es que usted ahí en esa iglesia, es que usted tal cosa, es que mire, lo fanatizan y mire cómo lo están enredando, cómo le están lavando el cerebro. Cuando usted se para firme, así los amigos se burlen de usted, así las personas lo amenacen inclusive, no, si usted sigue yendo por allá, olvídese de mi amistad. A mí hubo muchas personas cuando empecé en la vida cristiana que me dieron la espalda. Una vez alguien me dijo, escoja o ese camino del evangelio o Jesús o yo. Y yo, bueno, siquiera me facilitaron las cosas. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar dispuesto, hermano. Usted tiene que estar dispuesta, mi hermana. ¿A quién quiere usted? ¿A quién va a escoger? O sea, usted tiene que estar dispuesto o dispuesta a menospreciar su vida. Tiene que estar dispuesto o dispuesta a que todo eso que para usted era importante, usted lo tiene que considerar basura. Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que todo lo estime usted por basura, porque es que todo lo de este mundo, hermano, es basura. Todo es basura. Sadrach, Mesach y Abednego tenían muy claro que todas las cosas de este mundo, la vanagloria, el reconocimiento, los amigos hasta se le abren a uno cuando uno está en la mala. Cuando está enfermo, ¿quién lo visita a uno? Si mucho la mamá, y eso que si hay una relación buena con la mamá, o si no tampoco. Si usted no tiene dinero, la gente que andaba con usted en las parrandas y en el trago, son los primeros que se van. Si usted está mal en su casa, la gente prefiere invitar a un hombre a una botella de aguardiente que ir a llevarle un mercado a la casa. Así es. Entonces, las cosas de este mundo son vanas.
todo el reconocimiento, toda la posición, ay, no, es que yo era muy reconocido en el barrio, uy, a mí me estimaban mucho los vecinos porque yo era así, pero volverme cristiano, eso la gente no le pega bien, eso no da un buen aspecto, van a empezar a burlarse de mí y ya no me van a tener en cuenta para las recochas y para las cosas. Sí, hermano, escoja qué quiere, punto, escoja qué prefiere. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 12:11, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, no les importa. Sadrach, Mesach y Abednego no les importó el perder aún su propia vida. Es más, Dios ni siquiera les está pidiendo a ustedes, ustedes no están en peligro de muerte. Dios a ustedes no los está poniendo a escoger entre la vida y la muerte. No la está poniendo hasta bien fácil. A ellos sí se las puso dura. Ellos sí fueron probados duramente. Una prueba de lealtad bien fuerte. O se postra ante esta estatua o lo chamuscamos. Y yo le aseguro, hermano, mire, la palabra del Señor habla en el libro de Apocalipsis, que vendrá el tiempo cuando el anticristo se manifieste a todas las naciones de la tierra y ya tenga el control sobre todas las naciones. Dice la palabra que Él va a levantar en el mismo templo de Dios para blasfemar y para, ¿cómo se le dice eso? En el mismo templo del Señor va a introducir una estatua de Él. Y el que no adore a la imagen de la bestia, que le llama el anticristo la bestia, el que no adore la imagen de la bestia, dice que va a morir. Entonces imagínense, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos en este tiempo a renunciar a la cervecita, a renunciar a la muchacha esa que habla al oído palabras licenciosas, si no estamos dispuestos a pararnos firmes ahora en cosas tan sencillas, yo me imagino que en ese tiempo, cuando llegue el momento, muchos cristianos, hermano, con dolor lo digo, muchos cristianos se van a arrodillar a adorar a la bestia del anticristo, para que no los mataran, para que no los maten. ¿Por qué? Porque si uno no empieza a desarrollar un dominio propio desde ahora, si uno no empieza a morir a las cosas de este mundo, después ¿con qué carácter? Imagínense, corriendo su vida a peligro. Muchos van a hacer, ay, sí, yo adoro a la bestia con tal de que no me maten. Póngame aquí la marca de la bestia y vamos a adorar a la bestia. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, que engañará a muchos, aún de los del pueblo de Dios, el anticristo, porque van a flaquear. Que Dios nos ayude, hermanos, eso se llama dominio propio. Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, como habla la palabra del Señor en el libro de Gálatas, de que nosotros estemos con una convicción tan grande y una firmeza tan grande, que usted y yo nunca negociemos los principios de Dios, que usted nunca negocie, nunca someta a discusión, que usted ame a Dios, que usted nunca someta a discusión, ay, no sé, no, que usted nunca tenga esa actitud. Que usted esté dispuesto, hermano, aún a entregar la vida por Cristo. Porque van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos muy peligrosos. En donde muchos cristianos van a flaquear y aún se van a ir detrás del sistema del nuevo orden mundial y de todo lo que viene para el fin de los tiempos. Vienen pruebas, hermanos. Vienen cosas difíciles para la iglesia del Señor en las naciones. Aún hoy en día se están viendo. Cosas que yo he tenido la oportunidad de hablar con varios pastores y hermanos en la fe, acerca de esa tendencia que le llaman el ecumenismo. El ecumenismo es un concepto de que el Evangelio de Cristo, la santidad, como todos los aspectos que rodean las cosas del reino de Dios, se bajan de categoría. Ay, sí, hay que ser santo, pero no tanto. O sea, no, también uno no puede ser tan extremo, tan fanático y empezar como a bajarle de perfil, hermano, a las cosas de Dios. De que ya usted, entonces, como hace ahora el Papa, que hace reuniones para unir todas las naciones, es que en aras de la tolerancia de las culturas, y entonces el Papa asiste a las ceremonias de los musulmanes. Y entonces está el Papa con un sacerdote musulmán, un líder musulmán, y se abrazan. Es que somos hermanos. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cómo así que somos hermanos? La palabra de Dios habla de la palabra hermanos, de aquellos que comparten la misma fe. Pero una persona que no comparte la misma fe conmigo no es hermano.
Es una persona que necesita arrepentirse de idolatría, de paganismo. Y eso se está dando aún en iglesias cristianas a nivel mundial muy importantes. Pastores y líderes cristianos, algunos están cayendo en esa trampa de que resultan allá dándole la mano al Papa, resultan en reuniones con jesuitas y con muchas personas, hermanos, y que todos somos hermanos porque adoramos al mismo Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, esa liviandad en las culturas, esa liviandad en el manejo de la fe cristiana, eso se está dando. Por eso nosotros hemos hecho mucho énfasis de que usted, mi hermano, estudie la palabra, permanezca en la palabra, cuídese, hermano, de todas aquellas cosas que le quieran hacer pensar a usted que se está volviendo fanático, de que eso no es así tan exagerado, que no le exagere, que bájele a la nota. No, hermano. Nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido, porque si uno no se establece y uno no se afirma, hermano, va a llegar el momento en que esa liviandad nos empieza a llevar hacia el otro extremo, que es el paganismo. Sadrac, Mesach y Abednego conocían muy bien la escritura y sabían que arrodillarse delante de una imagen era idolatría, y la idolatría es castigada por Dios. Y ellos decían, prefiero que me quemen en el horno de fuego, pero me voy con Cristo. Y no guardar mi vida, preservar mi vida, pero después ir a la llama. Hay una llama peor, hermanos. Ellos le tenían más miedo al lago de fuego y azufre del infierno que a esa llamita del horno de fuego. ¿Cuál de las dos llamas era peor? Yo creo que la que arde eternamente, hermanos. La que arde eternamente. Porque la del horno chamusca el cuerpo, pero la de la otra chamusca el alma por toda la eternidad. Ellos tenían muy claro qué era lo que querían, hermano, lo que perseguían. A este hombre, como dice en el versículo 19, se le desencaja la mandíbula. Me llama la atención que la misma ira se le desencajó la mandíbula. Yo he tenido la experiencia de enfrentarme a personas endemoniadas que se airan contra mí. Una vez alguien se airó y me sacó un cuchillo y se le llenó la boca de espuma. Esa persona se puso roja y le salía espuma blanca por la boca y tenía los ojos rojos. Era un demonio y tenía en sus manos un cuchillo. Y yo me quedé así mirando, observando, porque pues uno sabe que eso no es normal, no sabe que eso es del diablo. Pero imagínense cómo se habrá puesto de la ira que tenía ese rey. Dice que se le desencajó la mandíbula. ¿Cómo sería la rabia, hermanos? ¿Cómo sería la ira que sentía? Pero era una ira al ver. ¿De qué le daba rabia? A Satanás, porque Satanás en ese momento, Satanás estaba obrando a través de Nabucodonosor. El diablo se le había metido, así como se le metió a Judas, cuando fue a entregar al Señor Jesús. Era el diablo que se hizo desencajar la quijada de Nabucodonosor, de la rabia que tenía el diablo. ¿Por qué tenía el diablo tanta rabia contra esos tres muchachos? Y los quería ver así chamuscados. ¿Por qué? Porque eran adoradores y porque eran firmes, porque eran leales. Y hermano, y no se preocupe, cuando usted al tomar la decisión de ser leal y fiel al Señor, no se preocupe de que se le desencaje la mandíbula a alguna persona por ahí de rabia contra usted. Usted sabe que es el diablo, no es la persona, es el diablo. El diablo se le desencaja la mandíbula cuando hay una persona santa, cuando hay una persona que ama a Dios. Yo no sé de ustedes a cuántos se les han enojado y eso parece como en la gente endemoniada contra usted, porque usted viene al culto, porque usted ora en la casa, porque usted lee la Biblia, porque usted busca al Señor, porque usted es una persona que ama a Dios. Pero esto es muy claro, que era un ataque de Satanás. Mire el versículo 28, dice allí: entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey, arriesgaron sus vidas antes que alabar o arrodillarse ante otro Dios. Hermanos,
Cuando uno conoce al único Dios verdadero, uno sabe a quién adora y uno sabe delante de quién dobla la rodilla. Ahora que estábamos en adoración, que se postraron acá en el salón, yo les decía, esto es un instrumento de adoración. Cuando usted dobla sus rodillas ante el Señor, uno ve en esos santuarios paganos, que el milagroso de Buga, que la milagrosa en Santa Rosa, que el santuario de no sé qué, y uno ve la gente con eso. Sí es fanatismo, hermanos, eso sí es una cosa, una locura, hermanos. Uno ve esas viejitas que hasta con reumatismo, con problemas en los huesos, y se arrodillan delante de esas imágenes, arrodilladas. Entonces, si se arrodillan delante de una imagen, ¿cómo no se van a arrodillar los hijos de Dios delante del único Dios verdadero? Amén. Por eso entonces habíamos leído esta parte acerca de lo que es la lealtad. ¿Hasta qué punto, mis hermanos? ¿Hasta qué punto están ustedes dispuestos a arriesgar su vida? Yo creo que aquí ninguno de ustedes ha tenido de pronto la oportunidad. No sé si han estado en peligro de muerte, pero sobre todo cuando uno está en la obra de Dios, cuando uno es predicador de la palabra, se han presentado muchos casos en donde uno literalmente ve que Dios le ha salvado a uno la vida. Una vez estaba yo con una ovejita, la había ido a visitar y me paré en un lugar a esperar la buseta. Y estaba todavía hablando con la ovejita y era una persona de mucha bendición, cuando se viene un loco con 2 piedras así grandes y una ira así todo desencajado contra mí. Y claro, ahí uno lo único que puede hacer es orar, invocar la protección de la sangre de Jesús. Y cuando menos pensó, así de una manera extraña, con la ira que llegó, extrañamente bajó las manos y simplemente se fue. Son muchas cosas, hermanos. Mejor dicho, son muchos testimonios por los que el Señor le ha permitido a uno, como predicador de la palabra, pasar, de que llega al punto de parte de Dios, tener la orden de ir a un lugar, a predicar la palabra, y tener que pasar por un sitio donde uno sabe que corre peligro y se presenta el asunto, pero uno ve que Dios a uno lo guarda, aún en los viajes. Tantas cosas que uno ha vivido por cosas de verdad que uno dice, no, es que es la protección de Dios. Pero todo eso, esa cobertura se da, mi hermano, esa cobertura se da porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Sin embargo, aunque Dios no nos protegiera en ese momento, aunque Dios en su misericordia simplemente dejara como a ver qué hace uno, hermanos, yo creo que uno no debe condicionar la obediencia, que si Dios a mí me protege, si no, no obedezco. Ahora me acuerdo de una anécdota bien especial, y fue en una iglesia cristiana, en una zona de alto riesgo, una zona, ¿cómo se le dice?, en el orden público, o sea, de presencia de grupos subversivos, en un pueblo, en un lugar, una iglesia. Y entonces, que estaban adorando los hermanitos y el pastor, de repente llegó un grupo armados, y como con esa cosa, esa ira, irrumpieron en la iglesia y dijeron, ¿quiénes de ustedes son verdaderamente cristianos? Y ahí mismo hubo mucha gente que salió. Dice, el que no es, ¿cómo fue? El que no es cristiano, el que apenas vino, que apenas es simpatizante, se va. Aquí se van a quedar solamente los cristianos. Y entonces apuntaban. Y eso salió gente, hasta el líder de alabanza, y salía un poco de gente. Quedó ahí el pastor con la esposita y el niño, y una hermanita, una ancianita, y ellos ahí. Y dice, bueno, ahora sí que comienza el culto. Y era aquellos que iban a recibir a Cristo. Entonces mire este ejemplo, arriesgando la vida. Ya que usted estaría dispuesto, si a usted lo pone una persona a arriesgar la vida y dice, pues, si usted es cristiano lo matamos, y si no, se salva. ¿Usted es cristiano? ¿De qué va a decir? ¿Usted qué diría, hermano?
Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, Dios nos salvará, pero en caso de que no nos salvara, ni aún así, doblaremos nuestras rodillas delante de esa estatua, así que bien pueda, Rey, métanos en el horno. Algo pasará. O nos vamos para el cielo de una vez, o Dios nos salva y salimos de allá sin problemas. ¿Hasta dónde? Mire, una prueba de lealtad. ¿Hasta dónde estás dispuesto, hermano, a defender tu creencia, a defender tu posición y tus convicciones de que eres creyente? Nosotros no hemos vivido nada. He tenido la oportunidad de conocer pastores y predicadores de la palabra, por ejemplo, en México. En México es tremendo. Hay unas zonas de tanta violencia por toda esta guerra de narcotráfico, por toda esta situación tan fuerte, hermanos, que me han mandado a mí videos, me han mandado fotos, donde a las personas, solo por ser cristianos, los están cortando en pedacitos, como si fueran reses de carnicería. Reses, los cortan por pedacitos, los torturan y los cortan por pedacitos. Y le dicen a un predicador, a un pastor, no vuelva a recorrer por aquí a evangelizar, no vuelva por aquí a hablar de la palabra. Y el pastor sigue yendo, se cubre con la sangre de Jesús y se mete en ayuno y sigue yendo. Y mucha gente ha sido asesinada. Hermano, nosotros acá estamos viviendo, se nos están dando aquí todas las condiciones. Aquí nadie, por ser cristiano, a nadie lo amenazan de muerte. Todavía no estamos corriendo ese peligro, hermano. El único peligro que usted puede correr es que su amigote de parranda nunca más le vuelva a hablar. Eso es el único peligro que usted corre. Es tremendo eso, hermanos. Yo quiero mostrarles un video precisamente acerca de lo que ocurrió